que estamos grabando. No sé si tengas alguna duda con las tareas pasadas o próximas, calificación o cualquier cosa. No, de mi parte todo bien. Perfecto. Gracias, Raúl. Hola, Raimundo. Hola, Marta. ¿Cómo están? Hola maestra, muy bien, ¿cómo sigue? Pues ahí vamos. Gracias por preguntar. Buenas Bueno. tardes. Hola, Marta. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda con las tareas? ¿Con alguna de las calificaciones? No, todo bien maestra, vamos, ya la mitad de la actividad 5, de la unidad 5, entonces pues ya estamos cerca del cierre. Perfecto. Sí, ya vamos a más de la mitad de la materia. Ya cada vez nos acercamos un poquito más al cierre de la misma. La verdad, este grupo va muy bien. Son muy puntuales con sus entregas, les agradezco mucho. Entonces sí, creo que no tengo problema con nadie todavía. Entonces, muchas gracias por eso. Pues por respeto a su tiempo, vamos a empezar con la clase. No sé si alguien más se puede unir después, pero vamos dando inicio. ¿Me podrían confirmar, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, maestra. Sí. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, el tema de esta clase va a ser modelos de optimización. Ya los que están haciendo la tarea, pues creo que ya vieron un poquito de esto. Pero vamos a profundizar un poquito más en el tema. No me voy a meter tanto en el desarrollo de los algoritmos, porque son varios y creo que tienen varios ejemplos en la plataforma. Entonces vamos a enfocarnos un poquito más en lo teórico para reforzar el tema. Si tienen duda con algo o si quieren que nos metamos un poquito más de lleno en algo, también podemos tomar nota y lo checamos la siguiente clase o lo checamos aparte, como ustedes gusten. Las entregas de esta semana son dos nuevamente. Esta y la siguiente todavía son dos entregas. La unidad 4, actividad 1 y 2. El reporte de investigación y los ejercicios. El reporte de investigación, bueno, con los que están conectados no tengo ningún problema. Recuerden que pueden utilizar el contenido en Canvas, pueden tomar notas de esta clase, pueden ver los videos propuestos y de ahí hacer su reporte de investigación sobre los modelos de optimización. La portada con todos los datos que requiere aquí es el nombre del estudiante, nombre de la asignatura, escuela, cuatrimestre, semestre, fecha de entrega. No tengo problema si ponen o no ponen mi nombre, ese es opcional. La introducción por lo menos de una cuartilla, por favor hay que cuidar la extensión. El desarrollo de por lo menos 2 cuartillas y las conclusiones de media con referencias bibliográficas por lo menos 2 en formato APA. Les recuerdo que para reportes, para ejercicios, para cualquier cosa que hagamos está prohibido el uso de inteligencia artificial. Ya me tocaron algunos casos, entonces me veo obligada a pasarlos por el verificador. Entonces sí les encargo mucho eso. Cualquier tarea que tenga algo generado por inteligencia artificial, pues tristemente tiene 0, sin posibilidad de volverla a entregar. No sé si hay alguna duda con el reporte de investigación. Todo que ya hasta el momento. Perfecto. Entonces, los ejemplos y ejercicios de los modelos de optimización, iguales para el lunes 27. Hay que tomar nota de los conceptos y hay que apoyarnos del material de la unidad 4, actividad 1, que es donde vienen los recursos propuestos para la resolución de los problemas. Dentro de la actividad van a encontrar el documento de los problemas de optimización, que se llama así exactamente como está aquí puesto. Y por favor hay que recordar que tenemos que incluir portada, la resolución de los problemas, cuidando que sea legible si es que los hacemos a mano. Y también, si esa computadora, de ambas formas hay que marcar o resaltar bien el resultado obtenido, porque luego en el acomodo como lo suelen poner, me cuesta un poquito encontrar la respuesta o seguirles el orden. Pues sí les encargo por favor que hay que marcar de alguna manera o poner un recuadro abajo, la solución es tal por esto. Simplemente pues, para saber que sí llegaron a la solución y no quedó inconcluso el problema. ¿Todo bien? Sí. Bueno, vamos entrando de lleno al tema. El de esta clase es los modelos de optimización. No sé si alguno de ustedes ya haya trabajado con modelos de optimización de red anteriormente o tenga una idea de lo que son. Solo con el de PERT había trabajado antes. Ok, ¿para qué lo usaste el de PERT?
Para sacar como el tiempo óptimo o la duración de un proyecto, Ujú. pero ahora sí de que no le buscamos, ahora sí que busca optimizar la holgura, simplemente fue como de referencia para un proyecto. Solo para sacar los números, entonces. Sí, Está bien, por lo menos tuviste un poquito de contacto con el tema. Bueno, sí, el de PERT, de hecho ahorita no lo vamos a ver, pero sí, el de PERT es un modelo de optimización. Los modelos de optimización son fundamentales para la ciencia de gestión de operaciones, ya que en estos nos podemos basar para la toma de decisiones complejas. Pueden resolver estos una gama amplísima de problemas de logística. Se utiliza mucho en redes neuronales, se utiliza mucho en logística, se utiliza en inteligencia artificial, se utiliza en transporte, telecomunicaciones, planeación, manufactura. Es muy amplio el uso de los modelos de optimización, depende de cuál estemos usando. No sé si se les ocurra alguna aplicación que tenga un modelo de optimización de red o si quieren, nos esperamos un poquito más a la explicación para que me den respuesta. Creo que sí, vamos a esperarnos un poquito más. Bueno, como su nombre lo dice, pues modelos de optimización busca tener la solución más óptima o más aproximada para problemas de redes, rutas, logística, flujos, asignación. Pero, pues al final, como su nombre lo indica, es buscar la optimización o la solución óptima. De lo que se basa la clase, pues estos modelos los utilizamos para la toma de decisiones estratégicas. ¿Qué buscamos? Como siempre, minimizar costos, maximizar eficiencia y recursos, mejorando la eficiencia de las operaciones. Podemos dividir los modelos de optimización en varios tipos, son varios tipos de problemas, depende de lo que queramos resolver. En esta clase vamos a ver, si no me equivoco, 4, que vamos a ver un poquito más a continuación. Y bueno, cada uno va muy ligado a su nombre y qué queremos resolver con estos. No sé si ya conocen alguno de estos que les venga a la mente, de problemas de optimización, los que ya hicieron la tarea. Yo aún A no ver. llego a los problemas, la Ah, verdad. ok, ¿y el resumen? Estoy en eso. Hoy lo empecé. También es hasta el lunes, no hay prisa, con calmita. Pero bueno, el primer problema, el más usado, a mi parecer, que no es tan complicado, es el de transporte. Se utiliza mucho cuando tenemos que transportar bienes de un destino a otro. ¿Y qué buscamos? Pues minimizar los costos de transporte y maximizar la eficiencia del transporte en general. ¿Qué características tienen los problemas de transporte? Que incluyen múltiples fuentes, tanto de suministro como de demanda, de punto A a punto B. Busca minimizar los costos de transporte, obviamente. Y se presenta en situaciones donde se debe decidir cómo distribuir los productos de diferentes puntos de origen a diferentes puntos de entrega. No tenemos solo un punto de origen y un punto de entrega. No sé si han visto ese tipo de matrices que dice A tiene que ir a 2 o B tiene que ir a 3, pero A también puede ir a 2 y puede ir a 3. O sea, tenemos varias salidas y varias entradas y se tienen que cubrir de la manera más óptima. Para este tipo de problemas se utilizan muchos tipos de algoritmos. Y los más comunes son el método de transporte, el de esquina noreste y el de costo mínimo, haciendo la matriz. Y un ejemplo de aplicación muy común para este, pues es la distribución de una empresa que tiene varios almacenes y tiendas minoristas. Es buscar cuál es nuestra ruta de transporte más óptima para poder distribuir los productos de manera más eficiente, minimizando costos de entrega desde la bodega o tienda hasta las tiendas minoristas. Que como se pueden imaginar, hay muchas empresas de transporte que seguramente aplican este tipo de métodos. No sé si vieron un estudio que hicieron, creo que fue la empresa UPS en Estados Unidos, que llegaron a la conclusión de que la forma más rápida de llegar a un punto es únicamente dando vuelta a la derecha. Está prohibida para los conductores tener vuelta a la izquierda, por lo mismo de que la vuelta a la izquierda, a la derecha es continua.
Entonces hicieron todo el algoritmo y resulta que es más rápido dar vuelta a la derecha y regresarse que esperar un alto o dar vuelta en sentido contrario. No sé si habían visto ese problema antes. No, pero suena bastante lógico. Sí, la verdad cuando lo escuché, cuando me puse a investigar un poquito sobre el tema, sí es bastante lógico, está muy interesante cómo llegaron a esa solución y creo que ya lo establecieron como una regla dentro de su empresa, que sí o sí tiene que ser así la logística de distribución, todo vuelta a la derecha. Está muy interesante, no sé cómo no se les había ocurrido antes, pero ese es un ejemplo de aplicación. Otro de los problemas que tenemos es el problema de asignación. Generalmente cuando hablamos de asignación, pues hablamos de recursos. ¿Qué es recursos? Pues materia prima, humanos, tiempo. Tenemos problemas de asignación cuando los recursos para una tarea son limitados y buscamos maximizar la eficiencia y minimizar los costos, igual que en todos los modelos de optimización. Sus características claves, pues es asignar un conjunto de tareas o recursos de manera óptima para el objetivo en específico. Volvemos a lo mismo, minimizar costos y maximizar la eficiencia, donde hay recursos limitados y donde puede abordarse utilizando el método de algoritmo húngaro o el método de programación lineal. Ya vimos el de programación lineal y no sé si alguno de ustedes haya trabajado con el método o el algoritmo húngaro antes. Hasta ahorita en la tarea ese no lo conocía. Sí, está interesante. Es por medio de matrices y Ujú. reducción de matrices. Creo que se basa en un sistema binario de sí o no. Entonces está interesante. Creo que al final, no recuerdo bien, si les soy sincera, les puse un ejemplo del método húngaro, pero no se los puse paso por paso, sino un poquito más general. Pero sí creo que lo usan en la tarea. Y es un método muy usado, así que si quieren profundizar un poquito más en eso, también se los recomiendo. Un ejemplo de aplicación para el problema de asignación es, por ejemplo, un hospital que tiene que asignar a un grupo de enfermeras a diferentes turnos de manera que sea más óptima para minimizar que haya costos extra, o sea, que las enfermeras no cubran horas extra y maximizar la cobertura de la atención de los pacientes. De hecho, hay un juego de mesa muy, muy interesante, no me acuerdo cómo se llama, que justamente tienes que hacer eso, distribuir tu personal del hospital para cuidar a cierto paciente. Y no puedes tener horas extra dependiendo de los eventos que se presenten, pues baja como puntuaciones. No me acuerdo cómo se llama, pero está basado justamente en el método húngaro. Un juego de mesa muy largo, sí se pueden echar como 3 días jugándolo fácil, pero está interesante. Luego, si me acuerdo, les pongo el nombre de ese juego de mesa, está interesante. No sé si se les ocurra algún otro ejemplo de aplicación para el problema de asignación. ¿Qué se les ocurre? A ver, para asignación. ¿Puede ser presupuestos en una empresa? Sí, claro, el dinero es recurso. Entonces, sí, la asignación de recursos también va. Sí, de la mano con el dinero, puede ser. ¿Algún otro ejemplo? De esto pueden ser muchos, la verdad. A ver, José Pablo, ¿se te ocurre alguno? Y se me hace que dejan la clase corriendo y se van. Pero bueno, a ver, vamos a continuar. Bueno, creo que el tema principal, que son los problemas generales del flujo de red. Un flujo de red es un modelo de optimización que se basa en determinar la cantidad óptima a través de un flujo de una red, considerando un máximo de restricciones y un mínimo y la capacidad de flujo que se tenga. Se utiliza mucho en transporte, se utiliza mucho en programación.
Se utiliza también en inteligencia artificial. Y las características clave son el tratar de dirigir el flujo a través de una red, como carreteras, líneas de comunicación o redes de distribución. Tenemos que incluir todos los nodos, que son puntos de origen y destino, y arcos, que son las rutas entre nodos, o los cambios que pueda haber entre rutas. Se utiliza mucho para conducción autónoma, para cuando se realizan los modelos de autos autónomos, de conducción autónoma. Se tiene que trabajar mucho en los problemas de red, tanto para ver el flujo de los caminos, como la trayectoria del punto A al punto B, con puntos de origen y destino. También, eso si quieren investigar un poquito más, está muy interesante. Y también, pues no sé si saben que los se van moviendo por medio de señal de satélite, entonces se va conectando y tiene que ver, se hace un cálculo dependiendo de todos los nodos que hay. Cada que pasa el carro no es continuo, sino que va haciendo como un cálculo de punto a punto. Y es una situación que se está intentando solucionar, porque de punto A a punto B, por ejemplo, en un puente muy largo, puedes perder señal y puede ocurrir algo dentro del puente. Nunca se entera. Tan interesante también ese tema. Busca maximizar o minimizar el flujo total a través de la red, considerando todas las capacidades de los arcos, que es lo mismo que veníamos diciendo en el punto anterior. Y se puede resolver utilizando el algoritmo de Ford-Fulkerson o el método de árbol de rutas más cortas. No sé si han oído de esos algoritmos. Un ejemplo de No, hasta el aplicación de momento. esto. Sí, es que no son tan comunes esos, la verdad. Tienen ejemplos de aplicación muy específicos, como ese que les comento, o este otro, que es la gestión de una red de suministro de agua potable o de agua. Que, bueno, en el problema es ver cuál es el flujo óptimo para determinar la cantidad de agua óptima que fluye a través de las tuberías para satisfacer la demanda en varios puntos de consumo, teniendo en cuenta las capacidades de las tuberías, que es algo que estamos presentando mucho en esta ciudad, en Guadalajara, no sé, en otras partes, pero pues oferta-demanda, que ya se ven sobrepasadas a veces las líneas que se conectan a una misma línea y la capacidad de distribución no es suficiente para todas las viviendas o empresas. Entonces, por no hacer este tipo de análisis que sí son muy necesarios, tenemos al final problemas como consumidores. Bueno, el siguiente problema es el del camino más corto. Creo que este es uno de los más sencillos y más comunes. Ahorita les platico un ejemplo de aplicación. Pero, pues como su nombre lo indica, es buscar el camino más corto del punto A al punto B, dentro de una red, minimizando la distancia recorrida y el costo asociado con esta ruta. Sus características claves: busca la ruta más eficiente, la ruta con menor distancia, tiempo, costo, todo depende del contexto, y se puede simplificar a sistemas de transporte, redes de telecomunicaciones o planificaciones de rutas logísticas. No sé si en la carrera llevaron redes, no estoy segura. Aquí en esta no. Ok. ¿Y en la licenciatura llevaron redes alguno? Yo llevé un poco en la materia de investigación de operaciones, pero así ya no me acuerdo mucho. Sí. Bueno, si alguna vez hubieran llevado redes. Gracias, José Pablo, ya vi tu mensaje, no te preocupes. Pues siempre hay como un costo, un número del A a B. Y también en redes, cuando estamos hablando en informática, tenemos que ver cuál es pues sí, la ruta más óptima para llegar del punto A al punto B en cuanto a comunicación en redes. Ya estos son los algoritmos que se pueden emplear. Uno muy interesante, fue muy sonado últimamente, es, no sé si lo vieron, en cómo se hacen las rutas del tren para Japón, que se utilizan muchos algoritmos, mucha computación para encontrar el punto más, pues sí, la ruta más rápida del punto A al punto B que conecte a todos los pueblitos y ciudades. No sé si vieron ese problema de las rutas en Japón, que se simuló luego con una, creo que era bacteria o hongo, no, era un hongo, que por naturaleza busca llegar a la ruta más rápida al alimento, más óptima. Y resultó
que lo que hicieron con algoritmos lo replicó casi exacta el hongo buscando el alimento en los puntos que ellos querían conectar. Pero muchísimo más rápido, increíble. Entonces, también es muy chistoso cómo la naturaleza resuelve a veces ese tipo de problemas que pues en algoritmos y en computación se tardaron muchísimo en resolver. Si tienen oportunidad, eso sí se les recomiendo que busquen, está muy interesante y es justamente pues el camino más corto. Y a veces podemos encontrar soluciones un poquito diferentes, como yo no sé a quién se le ocurrió hacerlo con hongos, pero mi respeto, la verdad, está muy interesante. Y bueno, el problema de aplicación es un sistema de transporte público, que lo ideal sería buscar el camino más corto entre A y B, cuál es la ruta más corta y más rápida, cuál tiene menos estaciones, cuál es el que minimiza el tiempo de viaje para los pasajeros, que al final esto es costos, tanto en tiempo como para pues, las empresas de transporte. El reducir el tiempo de viaje reduce muchísimo los costos. Nos falta mucho todavía. Y el problema de asignación. Ya lo vimos, lo repetí. Y un ejemplo de asignación, de aplicación. Este es el que les digo que se aplica un poquito el método húngaro, que es la optimización de red. Lo que se busca aquí es asignar en la logística óptimamente las tareas con recursos limitados. El programa dice que tenemos una empresa de logística donde se deben asignar 3 trabajadores, 3 tareas diferentes, minimizando el tiempo total para completar todas las tareas. Aquí sí quiero que participen un poquito más, porque pues sí me interesa que entiendan un poquito este tema de cómo es que trabajamos con los métodos de optimización. Entonces, bueno, ya planteado el problema. Tenemos 3 trabajadores y 3 tareas. Y tenemos que buscar cuál es el tiempo mínimo o cuál es la asignación óptima para que esto resuelva las tareas. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer con estos datos? Primero, pues hacer como una tabla o una matriz de las posibles combinaciones de los trabajadores con las tareas. Ok, perfecto. ¿Y qué incluirías en esa tabla? O sea, ya Pues sabemos serían, cuáles son cuáles las tareas, pero ¿qué pondrías? por ejemplo, AT1 y después AT2, AT3, y ahí Ujú. tendría que ser las tareas que le toma a cada persona. El tiempo, pues. Exacto, sí, los tiempos. Perfecto. Bueno, justamente ese es el siguiente paso. Es el hacer nuestra tablita. En este problema ya nos da los tiempos que tarda cada uno. Ponle que la tarda 2 en la tarea 1, tarda 7 en la tarea 2, tarda 5 en la tarea 3. B tarda 3, tarda 6, tarda 2. Y C tarda 5, tarda 4 y tarda 3. Ajá, luego tenemos que identificar el más chico. Perfecto. Y luego, y restando, ¿qué restas? Sí, tenemos que restar. Se resta una unidad, ¿no? Resta una unidad, exacto. Vamos bien, vamos bien. Las filas, ¿te refieres así? ¿Filas así? Porque esas son columnas. Filas, con los números más chicos, sí, tenemos que restar los números más chicos. Si ya lo vemos un poquito más por lo matemático, primero tenemos que definir las variables de decisión. Es asignar a cada trabajador una tarea, que es lo que estamos buscando. Tenemos que asignarlas mediante variables binarias. ¿Se asigna o no se asigna? 0 o 1. 1 si el trabajador está asignado o 0 si no está asignado. Aquí tenemos nuestra función objetivo, que al final se busca minimizar el tiempo total de asignación. Definimos nuestra función objetivo en base a nuestra tablita anterior. Esta, ¿la recuerdan bien? Y vamos a hacer lo siguiente, que sería nuestra función z, que sería maximizar 2x de a 1, que sería
Este sería la primera. Tenemos que poner a cada trabajador con cada parte de su tablita. 2x de A1 más 7x de A2, que es lo que tarda en hacer la tarea 2, más 5x de A3, que es lo que tarda en hacer la tarea 3. Lo mismo con B y lo mismo con C. ¿Hasta aquí en la función objetiva vamos bien? ¿Tiene sentido? Sí. Perfecto, sí. Va. Y luego, ¿cuáles se les ocurre que son las restricciones de este problema? Podría ser la jornada laboral. No sé si estén limitadas a 8 horas o al turno. Sí, sí, podría ser la jornada laboral, pero en este problema hay que limitarnos un poquito más haz de cuenta que no tenemos horas, simplemente queremos asignar la tarea. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Quieres volver a leer el problema? Sí, a ver de nuevo, por favor. Ahí está. ¿Puede ser el total de trabajadores y total de tareas como restricciones? ¿Tiene que ver? Sí, sí, tiene que ver el total de tareas, el tiempo para cada tarea. No, eso ya lo estamos haciendo un poquito más en la función objetivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Así, en general, ¿qué tenemos que hacer? Pues para cada tarea, o sea, para cada fila de variables sería limitar que solamente el valor sea 1. Ok, exactamente, ¿por qué? Porque al final del día queremos que nada más una y solo una persona haga esa tarea. Entonces, si hacemos esa limitación matemática, estamos haciendo que una persona Exacto. y en el Sí, resto pues caigan 0 y pues no sean asignados. sí, justamente. Entonces, con eso decimos que tenemos dos restricciones en general que podemos dividir en tres. Que cada tarea debe ser asignada únicamente a un trabajador y que cada trabajador solo puede realizar una tarea. ¿Esto sí queda claro? Perfecto. Sí, pues al final, pues sí, solo puede haber un trabajador por tarea y una tarea por trabajador. Así, relacionadas. Y bueno, ¿cómo se les ocurre que se puede solucionar ya teniendo todos estos datos? Pues podría ser sustitución de ecuaciones. Sí, te quedaría un sistemota al final, pero Sí, sí, tal vez sí. sí, te quedaría un sistemota, pero sí, sí se puede. ¿Alguna otra solución que se les ocurra? O bueno, empecemos. ¿Qué tipo de problema de los que ya vimos es este? A ver, recapitulemos. ¿Qué problemas vimos? De la sesión de hoy, De la sesión de hoy, sí, de la sesión de hoy. vimos de transporte, de Ajá, asignación de recursos, ajá. de las redes. Bueno, ya estaban ahí los de Problema de transporte. red, ajá. ¿Y qué más? Falta uno. Y El último que vimos. El de los hongos. el de los nodos de las redes, las rutas. Es el de camino más corto. Ajá. Ok.
Entonces, teniendo transporte, asignación, camino más corto y red, ¿cuál creen que es este problema? ¿Cuál Es de el esos de cuatro? asignación. Exactamente, es un problema de asignación. Entonces, definimos qué es problema de asignación. ¿Alguien se acuerda con qué se podía resolver los problemas de asignación? Con el Vogel, el húngaro y Exactamente, el costo mínimo. sí. Inclusive por programación, pero sería, creo que no lineal. No, aquí sí es lineal porque nuestras variables sí están restringidas. Entonces sí, puede ser por eso cualquiera de esos métodos. Y pues, no nos vamos a meter en la solución tan a fondo. Podremos hacerlo en la siguiente clase si quieren, porque sí, vamos a seguir viendo este tema. Pero se resuelve por método húngaro o por método de asignación. Y recordamos que el método húngaro pues son matrices y el método de asignación también son matrices, pero tiene un poquito más de cómputo. Y la asignación óptima sería A al trabajador 1, B al trabajador 2 y C al trabajador 3. Esto nos hace el tiempo mínimo total completando las tareas. Este problema la verdad está muy lógico porque si nos regresamos a la tablita, vamos a tener en mente esto, que A para el 1, B para el 2 y C para el 3. Si nos regresamos a nuestra tablita, A se tarda menos en el 1, B aquí sí va a estar un poquito más complicado, sería para el 2, aunque tenga un poquito más, y C sería para el 3 al final. Este y este son los que más hacen sentido y en este pues sí es ya lo que entra en nuestro problema con nuestra función objetivo y con las restricciones. Podemos meterlo a Excel, a Solver, de hecho, o podemos hacerlo por el método húngaro, o podemos hacerlo por el método de asignación. Pero, bueno, no sé si quedó claro más o menos qué queremos lograr con este problema y cómo es que lo planteamos. Todo claro, maestra. Perfecto, gracias, Raúl. Eso es lo que quería esta clase, más o menos que pues entendieran cómo es que se aplicaban los de asignación. No sé si se quedó alguna duda con alguno de los problemas que vimos. No, claro, perfecto, muchas gracias. Creo que no quedó duda. De momento sí está bien. A ver si en la tarea no salen. Eso es lo que me preocupa un poquito, pero no pasa nada. Ya saben que les contesto cuando pueda. No Sí, más muchas gracias. que este fin de semana tengo un compromiso el sábado personal, entonces si no les contesto rápido, por favor ténganme poquita paciencia. Les prometo que sí les contesto el mismo sábado, nomás puede que me tarde un poquito más. Muchas Muchas gracias. gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Y bueno, creo que de mi parte por esta clase sería todo. Si ya no tienen dudas con el tema, ni con la tarea, ni con nada. Y bueno, nomás me queda agradecerles por su tiempo y desearles que tengan un muy bonito fin de semana. Gracias, maestro. Usted también. Gracias, maestra. Que tenga un buen Gracias. fin de semana.